Hola, bienvenidos al taller de matemáticas del Centro Cultural Casa de las Bombas. Mi nombre es Melissa Botello y el día de hoy continuaremos con la segunda parte del tema de álgebra, en el cual veremos algunos temas como productos notables, leyes de los radicales y factorización. Comencemos hablando con las leyes de los radicales. Los radicales son las raíces y consiste en conseguir un número que multiplicado por sí mismo dé como resultado lo que está en la expresión numérica. Existen varias leyes. La primera es la ley de cancelación del radical. En esta indica que una raíz n elevado a una potencia n se cancela, como en este caso, suponiendo si tuviéramos aquí un 2 y esto estuviera elevado al cuadrado, entonces esto se cancela y queda solamente la expresión numérica o en este caso la variable. La segunda ley es la raíz de una multiplicación o de un producto. Una raíz de una multiplicación se puede separar como una multiplicación de raíces, sin importar el tipo de raíz, como en este caso tenemos el producto de a y b que tiene una raíz n. Entonces se puede aplicar esa misma raíz a cada una de las variables. La siguiente ley es la raíz de una división o de un cociente. En este caso, la raíz de una fracción es igual a la división de la raíz del numerador y de la raíz del denominador. Es un caso similar al de la multiplicación, simplemente se le aplica la raíz al numerador y también al denominador. La siguiente es la raíz de una raíz. Cuando dentro de una raíz hay una raíz, se pueden multiplicar los índices de ambas raíces a fin de reducir la operación numérica a una sola raíz. En este caso, por ejemplo, el resultado queda igual a la raíz de a y es una raíz m multiplicado por n. Por último está la raíz de una potencia. Cuando se tiene dentro de una raíz un número elevado a un exponente, se expresa como el número elevado a la división del exponente entre el índice del radical. Es decir, lo que está dentro de la raíz, lo que es la potencia, pasa como numerador y el número de la potencia pasa como denominador. Tanto en la multiplicación aritmética como algebraica se sigue un algoritmo. Sin embargo, existen productos algebraicos que pueden calcularse a través de normas establecidas. Estos productos reciben el nombre de productos notables, y existen 4 principales casos. El primero es el cuadrado de una suma y diferencia de binomio. Binomios con un término común, producto de dos binomios conjugados, binomio al cubo. Comenzaremos a explicar cada uno de ellos. Comenzamos con el cuadrado de una suma y diferencia de binomio. El producto de un binomio por sí mismo recibe el nombre de cuadrado del binomio. Esto es, el cuadrado del primer término más el doble del producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Cuando el binomio es una diferencia, se conoce como el cuadrado de la diferencia de dos números, es decir, el cuadrado del primer término menos el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Continuamos con los binomios con un término común. Esto corresponde a la multiplicación de binomios donde el primer término es común para ambos. El resultado de este producto es el cuadrado del término común más la suma de los dos términos distintos multiplicados por el término común más el producto de los términos distintos. Luego está el producto de dos binomios conjugados. Se llama binomios conjugados al producto de la suma de dos números por su diferencia. Esto es, que es el producto de dos binomios con términos iguales, pero uno tiene signo positivo y el otro negativo. El resultado de este producto es el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Por último está el binomio al cubo. El desarrollo del cubo del binomio a más b
Se puede obtener multiplicando este por su cuadrado. El resultado de esto es el cubo del primer término más el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo, más el triple producto del primer término por el cuadrado del segundo término, más el cubo del segundo término. En otras palabras, se obtienen 4 términos, 2 con coeficiente 1 y elevados al cubo, y 2 con coeficiente 3, todos positivos. En el caso de tener la diferencia de este binomio, se obtienen los mismos términos, pero con la diferencia de que el segundo y el cuarto tienen signo negativo. De los ejemplos anteriores, se observa que cuando la potencia del binomio aumenta, el número de términos también incrementa. Para determinar el resultado de multiplicar n veces un binomio, nos podemos auxiliar del triángulo de Pascal, que es una representación de los coeficientes binomiales en forma triangular. Se llama así en honor al francés Blaise Pascal, quien fue un filósofo, físico y matemático. En este triángulo podemos observar que cada número interior es la suma de los que están colocados directamente arriba de él. Por ejemplo, aquí el resultado es 3, pero esto es la suma de 1 más 2. Si usamos 3 y este 3, la suma de estos dos es 6. Analicemos ahora algunos binomios. Cuando un binomio está elevado a la potencia 0, esto es igual a 1. Pero, por ejemplo, cuando tenemos un binomio elevado a la potencia 5, los coeficientes de los resultados se basan en el triángulo de Pascal. Por ejemplo, aquí estamos en la fila número 6, que corresponde a el binomio elevado a la quinta potencia. El primer término tiene un coeficiente de 1, el segundo tiene un coeficiente de 5, el tercero y el cuarto un coeficiente de 10, y luego el quinto tiene un coeficiente de 5, y por último el sexto tiene un coeficiente de 1. Así se pueden elaborar cualquier binomio elevado a la potencia n, y solo se tiene que seguir construyendo el triángulo de Pascal. La factorización es la representación de una expresión algebraica como producto. Cada elemento del producto recibe el nombre de factor. Para factorizar los polinomios se requiere encontrar el máximo común divisor de cada monomio. Por ejemplo, para encontrar el máximo común divisor de 20x al cubo por y cuadrada más 16x cuadrada por y a la 4, se tiene la siguiente tabla. En la primera columna se colocan los dos monomios y después en la segunda columna se encuentran los factores de los coeficientes. Esto es, para obtener el coeficiente 20 se puede hacer una multiplicación de dos factores, en este caso del 4 y el 5. Y para obtener el 16 los factores son 4 por 4. En el caso de las literales o variables, que son la x y la y, se debe encontrar la mínima potencia de estas variables que aparecen en cada monomio. Para obtener esto se descomponen de la siguiente manera. En el primer monomio, x cuadrada y cuadrada por x, y en el segundo, x cuadrada por y cuadrada nuevamente. De esta manera se obtiene que el máximo común divisor es 4x cuadrada y cuadrada, porque son los factores que se repiten en cada monomio. De esta manera, el resultado de esa factorización de estos monomios es 4x cuadrada y cuadrada, que es el máximo común divisor, por el resultante de los factores de ambos monomios, en este caso 5x para el primer monomio y 4y cuadrada para el segundo monomio. Existe un método de factorización que es mediante agrupamientos. Este aplica cuando se tienen 4 o más términos
y se agrupan de tal forma que los factores comunes queden en cada grupo. Por ejemplo, para factorizar la ecuación ax más ay más bx más by, se toman en cuenta que los factores en común son las x que comparten la a y la b y a su vez las y, de tal forma que la factorización queda como x que multiplica a más b más y que multiplica a más b. Otro método es la factorización de diferencia de cuadrados. Para llevar a cabo esta factorización, el primer paso es extraer la raíz de cada uno de los términos. El segundo es escribir dos paréntesis que van a representar los dos factores. Y por último, en uno se suman las raíces de cada término y en el otro se restan las mismas raíces, de tal forma que la diferencia de cuadrados queda como a cuadrada menos b cuadrada, y eso es el producto de las raíces de estos números, pero con diferentes signos. El siguiente método es la factorización de suma y diferencia de cubos. El proceso de factorización es el recíproco de los productos notables. La suma de cubos se expresa como sigue: a cúbica más b cúbica, que a su vez es a más b por el cuadrado de a más b. Para llevar a cabo la factorización de una suma de cubos, se recomiendan los siguientes pasos. Primero, extraer la raíz cúbica de cada término, es decir, de a y de b. Luego, escribir los dos paréntesis que representan los factores. Luego, escribir un factor que corresponde a la suma de las raíces de los términos. Esto es justamente este término, a más b. Y por último, el otro factor es el primer término al cuadrado menos el producto de la raíz de ambos términos más el segundo término elevado al cuadrado. Cuando se tiene una diferencia de cubos, se sigue el mismo procedimiento. Se expresa de la forma a cúbica menos b cúbica, y para factorizar se siguen los mismos primeros dos pasos que en la suma de cubos. Esto cambia porque en el tercer paso el primer factor pertenece a una resta de raíces de ambos términos y el último factor son los mismos términos que se tiene en la suma de cubos, pero con la diferencia de que el segundo término ahora tiene signo positivo. El último método es la factorización de un trinomio cuadrado perfecto. Del estudio de productos notables, se sabe que el cuadrado de un binomio es un trinomio, ya sea suma o resta. Tales trinomios se llaman trinomios cuadrados perfectos. Los siguientes puntos ayudan a identificar un trinomio cuadrado perfecto. El primer punto es que dos de los términos deben ser cuadrados, esto es a y b. Segundo, no debe haber signo negativo ni en el coeficiente de a cuadrada ni de b cuadrada. Y por último, si se multiplica dos veces a, b, obtienes el segundo término, esto es 2ab. Para factorizar un trinomio cuadrado perfecto, se siguen los siguientes pasos. Primero, verificar los pasos 1 y 2 de los puntos que ayudan a identificar un trinomio cuadrado perfecto. Esto es, que existan los términos a cuadrada y b cuadrada y que ninguno de estos dos tengan signo negativo. Luego se abre un paréntesis y se escribe el valor de la raíz del primer término. Después se escribe el signo del segundo término. Después se escribe el valor de la raíz del segundo término y se cierra el paréntesis, quedando así entre paréntesis dos términos.
Por último, se eleva al cuadrado. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.